a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia de santificado. Amén. Nos tenemos que dar cuenta que cuando Saulo de Tarso, un hombre que fue dotado, un hombre que fue enseñado bajo los pies de un doctor de la ley, el único que existía con el poder de la doctrina judaica, de la ley judaica, fue instruido a los pies de ese hombre, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso dice en las escrituras que era un hombre que se perseguía a los creyentes para matarle, le incendiaba sus casas, pero más sin embargo, cuando tuvo el encuentro con Cristo Jesús, dice las escrituras que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Amén. Pero la respuesta de Saulo hacia Jesús le dice: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? En pocas palabras, él automáticamente se puso en las manos de Dios. En pocas palabras, cuando fue impuesto por la mano de Ananías en Damasco, donde la unción fue depositada, donde el ministerio pudo darle Dios en la vida de Pablo, que fue cambiado el nombre de Pablo, amén. Dicen las escrituras que automáticamente recibió los talentos, los dones y de realmente de salir, de comunicar una verdad. Es decir, cuando conocemos a Dios, nos ponemos en las manos de Dios, pero también nos ponemos las manos en el arado, amén, en nuestra congregación, en nuestro lugar donde adoramos y servimos al Señor. Dios no nos ha salvado simplemente para visitar la congregación y sentarnos en cuatro paredes y sentarnos en aquella silla, en esas bancas que son tan cómodas en los Estados Unidos, bancas que hasta que la gente se duerme, bancas que hasta la gente ronca, amén, y desperdicia el mensaje de Jesucristo a través de ese predicador, a través de esa predicadora que con tanto amor ha preparado un mensaje para edificar su vida. Mas sin embargo, las bancas no son simplemente para sentarnos, sino que para nosotros poner manos en el arado y realmente ponernos al servicio de la obra del Señor. Amén. Vemos que Pablo se transforma en un evangelista. Se transforma un evangelista y se transforma de tal manera a comunicar el evangelio de Jesucristo, como habla las escrituras en su primera y segunda y tercer viaje misionero, donde vemos cómo Dios lo usó de tal manera, porque se puso en la mano, le sirvió a Dios. Realmente Pablo entendió que no había otro Dios tan grande y tan maravilloso como el que había conocido, a Jesús el Mesías, al ungido. No había otro Dios tan grande como tú, Señor, dijo Pablo, y se decidió servirle al Maestro. Así Dios está llamando. Si tú conoces a Dios y quieres conocerlo más a Dios y quieres tener ese fruto de saber y responder: yo conozco a Dios, yo vivo para Dios, tienes que ser una persona que te levantes hoy y comunique y sirvas a Dios, sea de aporte en la congregación, sea de ayuda a tu pastor, sea de ayuda a tu líder, a cual tú estás trabajando juntamente, que puedas comunicar, que puedas ayudar, que puedas trabajar, no importando el talento que Dios te ha dado. Si realmente tú tienes un talento, un don y una obra que Dios te ha puesto en tu mano, pues transmítele, ayuda, trabaja para la obra de Dios. Mateo 14, 34, 36 declara estas escrituras de tal manera y dice: y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que le dejasen tocar solamente el borde de su manto, y todos los que tocaron quedaron sanos, dice las escrituras. Amén. ¿Por qué? Porque aun cuando Dios entrega ese don, ese talento, tal vez el don de sanidad, ese don de hacer milagros, amén, que podamos convertirnos, como dice las escrituras aquí. Y dice que cuando lo trajeron, vinieron a tierra de Genezaret y trajeron a todos los enfermos.
Jesús es el primer evangelista. Jesús se dispuso ¿a qué? A trabajar para la obra de Dios. Y dice las Escrituras que todos quedaron sanos. Pero también hay otro pasaje bíblico que quiero corroborar en esta tarde, que está en Juan 1:35-42, y dice así: al siguiente día estaba otra vez Juan y con él 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí dijo: este es el Cordero de Dios. Los discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, le dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde vivía y se quedaron aquel día con él, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan, y encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Verso 42, lo trajo a Jesús mirándolo Jesús y dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro. En pocas palabras, los pasajes bíblicos que hemos leído nos dan a entender acerca de la evangelización. En pocas palabras, el que se encuentra con el Señor Jesús automáticamente comienza y predica, comienza a predicar, y comienza a predicar en todo tiempo. Yo me recuerdo hace 25 años cuando me convertí. Junto con mi familia salíamos, repartíamos tratados. No nos importaba el tiempo, lo que nos importaba es manifestar o comunicar una palabra de bendición, una palabra de salvación a vidas que no las tenían. Es decir, cuando usted se encuentra con Jesús, cuando usted conoce al Maestro, usted se convierte en un evangelista, un predicador, como lo es Jesucristo. En esto podemos nosotros discernir si la persona conoce a Dios o no la conoce. Pero vemos cómo Andrés se encontró con Jesús y fue a buscar automáticamente a su hermano. Es decir, que, déjeme decirle, el maestro habló, el maestro es el predicador por excelencia, nos enseña, es el modelo. Amén. En estas escrituras dice que Simón, ¿verdad? Andrés se encontró con Jesús. Andrés Simón se encontró con Jesús y fue a buscar ¿a quién? Y fue a buscar a Simón Pedro, a su hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted conoce a Dios, usted sabe poner las prioridades primero. Sabemos poner las prioridades. Sabemos poner nuestros dones, nuestro talento a la obra de Dios. Y no violamos el principio de Dios. Es decir, siempre ponemos las prioridades. Dice las Escrituras que si buscamos a Dios primeramente, Dios va a añadir las cosas que tú necesitas. Dios va a añadir lo que realmente tú necesitas, lo que yo necesito. Amén. Lo espiritual va a llegar a tu vida. Después Dios va a añadir lo material. Amén. Pero lo espiritual es lo primero que tenemos que buscar. Tenemos que buscar el reino de Dios en su justicia, y las demás cosas, dice las Escrituras, que serán añadidas. Pero las Escrituras en Lucas capítulo 9, 57-62 declara así, dice: yendo por el camino, uno le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo y le respondió en esta manera, dice: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él respondió: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos, pero tú vete a anunciar el reino de Dios. Amén.